Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos el día de hoy y una vez más damos gracias al Señor por esta oportunidad que se nos da de compartir estas buenas nuevas de salvación. Fue manifestado a aquellos hombres que escribieron estos libros, estas cartas maravillosas, especialmente también para usted y para mi persona el día de hoy. Esta gracia maravillosa que es compartida y es manifestada en muchos lugares, en muchos territorios, en muchas aldeas, en muchas ciudades. Yo creo que nosotros no somos la excepción para poder darle gratitud a nuestro Dios por el privilegio que nos da de oír la palabra que ha salido de la boca de Dios, inspirada por el Espíritu Santo a muchos hombres, y que Pablo, el apóstol, el gran apóstol Pablo, el día de hoy se sigue manifestando en nuestras vidas, ya que fue un instrumento muy grande, muy necesaria para la iglesia aún hasta el día en esta generación. Damos gracias a Dios por su participación. A todos nuestros hermanos en la ciudad de Nueva York les saludamos en esta linda mañana. Aquellos que trabajan en sus camiones, autobuses, a trabajos en la construcción, ahí en la oficina, damos gracias a Dios por su participación, incluyendo a la gente ahí en Oaxaca, en Guanajuato, a los de Atlanta, Georgia, que nos sintonizan, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León también, a toda la gente que fielmente nos sintonizan los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Y damos gracias también al pastor Natividad Ramos con esta preciosa enseñanza. La carta a los Efesios hoy estará basado en el capítulo 3, versículo 4. Esperemos que sea de grande bendición también para su vida. Pastor, muy buenos días, le escuchamos. Y bueno, como siempre digo, los micrófonos son totalmente suyos. Muy buenos días, hermano Isaí y hermanos del auditorio de Norteamérica, y muchos de nuestros hermanos que sin duda nos escuchan en todo el país, en México. Gracias a Dios por esta bendición de estar aquí esta mañana, cosa que hago con reverencia y con verdadero placer en Cristo, anhelando que las cosas que digamos aquí sean de significado para la construcción de la vida cristiana, que bendiga sus corazones, que bendiga el mío al presentar la palabra.
Y efectivamente estamos en la carta a los Efesios, que nos ha resultado una verdadera riqueza en todas las cosas. Así que el día de hoy vamos a continuar en esta carta. Y quiero antes que nada dejar una idea clara. Es que a mí me parece muy claro que el apóstol Pablo está enseñando o exigiendo que la iglesia no sea ignorante en las cuestiones de la fe. Porque una iglesia que no conoce, que no entiende la fe, es una iglesia o una gente o un creyente que llega a tener opiniones muy absurdas de lo que es la vida en Cristo. De tal manera que por allí vamos a ir con esta idea esta mañana, con el apóstol Pablo, donde está incitando a la iglesia, a los hermanos, a todos nosotros, a que seamos verdaderos conocedores de las ideas de Dios. Y voy a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 4. Este versículo 4 va a ser el tutor, porque además voy a leer otros versículos de este capítulo, pero es el que nos va a servir de apoyo para la reflexión que hemos de hacer esta mañana. Y está en el versículo 4, donde dice el apóstol: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. O sea, soy un predicador con profundo conocimiento, sé perfectamente qué cosa es este misterio. Y yo quisiera que ustedes sean también conocedores de lo que es la fe de Jesucristo. Incluso en el versículo 16 en adelante, Él nos ha de decir que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser corroborados con potencia, observe bien, en el hombre interior, por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundamentados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, ¿sí? Fíjese cómo es a comprender, cómo conocer, entender, para que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo? Conociendo plenamente. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Amén. Muy bien, yo creo que he fijado postura en el propósito del apóstol Pablo. Ahora, usted recuerda que en mis intervenciones, en la intervención pasada, o la reflexión que hice el miércoles, volví a utilizar los versículos del 1 al 10. Sin embargo, le dije a usted que siempre me quedaba la sensación que algo pudo haberse quedado rezagado a lo que no le di atención. Y eso precisamente voy a volver a hacer esta mañana, y lo haré ahora con el versículo 4 de este capítulo 3, que dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. O sea, ¿qué tanto entiendo bien esto? Ahora, esa declaración del apóstol es la que esta mañana quiero presentarles a ustedes y que quiero ver un poquito más de cerca, donde él se refiere a eso que él llama el misterio de Cristo, que dice en el verso 3, que por revelación le fue declarado el misterio, y en el verso 5, el cual misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora.
y vuelvo al verso 4, en lo que dice, ¿sí? Leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. A eso le puse todo mi cuidado, cariño, porque a la palabra hay que tenerle cariño, amor. Y dije, hermano Pablo, ¿estás diciendo que con solo leer podemos entender? El apóstol habrá de decir, eso es lo que dije. Y en ese misterio afirma que él es un conocedor. Él es un maestro de esta verdad preciosa del Evangelio de Jesucristo. Cosa que ya es más que el mero saber. Conocer es más que el mero saber, entender. El apóstol, pero el pasaje en realidad es una incitación a que los creyentes debemos procurar ir mucho más allá del mero entender o del mero saber algunas cosas. Aunque pone ese entender, escúcheme bien, como el paso inicial para llegar a conocer con más plenitud lo que implicaba ese misterio en el cual ya creían. Pero note, jamás dijo que leyendo se pudiera comprender o conocer. Dijo que se puede entender. Entonces, esa palabra, entender, a la que tenemos que poner nuestra atención esta mañana. Porque entender, en realidad, es adquirir información que luego nos puede llevar al comprender. Y este es un proceso del alma, porque el entendimiento o la vida pensante es una facultad del alma. Y el apóstol quiere justamente que el alma esté bien enterada de qué cosa es el misterio de Cristo. ¿O no lo dijo en el versículo 16, que en el hombre interior, y que apelaba al apoyo de su Espíritu Santo, que procesa, esa facultad procesa toda la información y luego esta la convierte en la materia prima de lo que se conoce como la reflexión o la vida reflexiva, donde analizamos, donde ponemos en balanza. Pero necesitamos información, sino sobre qué vamos a reflexionar. Así que Él nos ha dado mucha información, diría Pablo. Yo ya les he dado bastante información de este misterio. Ahora yo quiero, hermanos, que ustedes la procesen. Y dice simplemente, leyendo, ustedes podrán entender algo de este misterio. Y ya desde esa palabra, hermanos, desde esa palabra, pues se deja ver hacia dónde quiere llevarnos, hacia dónde se dirige. Y la verdad es que quiere llegar primero a una de las facultades del alma, al entendimiento, que es donde se perciben las cosas en primera instancia, donde se llama la atención y nace el interés. ¿Qué está diciendo? Aunque usted no sepa de qué está diciendo, pero le llama la atención la simple lectura. Y percibir las ideas, es decir, aquí hay algo grande, es facultad de la capacidad pensante del ser humano. Ahora, lo vuelvo a decir, entender es un acto primario de la facultad pensante que luego hace posible que se llegue al conocimiento de las cosas.
Es como si Pablo nos dijera, hermanos, este misterio revelado debe ser algo muy bien conocido por todo creyente. Y yo lo traduzco a mi manera. Hermanos, no ha de haber en la iglesia creyentes que ignoren esto. Adiós a la ignorancia de la fe en el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, por eso tenemos las facultades pensantes, porque a través de eso se entra, escúchame bien, a lo profundo del hombre interior, al que hay que tener muy bien enterado de lo que es esta fe en Cristo, en el hombre interior. Ahora, yo sé que Pablo, reconozco, no hay duda, era un consumado maestro de la palabra, de la pedagogía divina. Y es que entender, escúcheme bien, es dirigir. Y Pablo dijo, lean, y al leer ustedes van a tener el rumbo que debe tomar su entendimiento, su reflexión. Es tomar rumbo. Eso es lo que quiere el apóstol, que al tratar de entender este evangelio, se tome rumbo correcto. Dice lo que el Señor me ayude a expresar bien estos conceptos, porque tienen su dificultad, para que de esa manera los creyentes vayan creciendo en el conocimiento de esta fe para alcanzar alturas mayores. La iglesia de Jesucristo deben ser verdaderos conocedores de la fe. Es un no a la ignorancia de estas verdades doctrinales, que es una tarea preciosa para el que dirige el pueblo. Ahora, yo sé que por la profundidad de esta carta, en ella se tratan cosas, escuche bien, que sucedieron en la eternidad. Y por consecuencia, ninguno de nosotros estuvo allí. Ningún hombre puede decir que él es testigo de lo que allí sucedió, pero lo afirmamos. A nadie le consta, porque son cosas que no pueden ser percibidas ciertamente por los sentidos físicos, sino por las rutas del alma, para ir con el hombre interior y dejarle bien clara esa información, para que el hombre interior entienda bien el evangelio que ha llegado a su alma, y apela al entendimiento de los creyentes para que en él se dé ese proceso pensante que nos lleve a penetrar a lo que sucedió en la eternidad. A mí me alegra mucho entender que cuando no había creación, allá se mencionó mi nombre, porque cuando Cristo fue elegido, todos fuimos elegidos en él. Entonces somos viejos conocidos de Dios. Oiga, y conocer eso llena mi alma de satisfacción. Y podamos entonces, de esa manera, por el entendimiento, por la reflexión, vernos a nosotros como siendo parte de ese hecho eterno. Yo así me siento, porque Dios es mi Salvador eterno y yo soy un viejo conocido suyo, porque mi salvación me la dieron hace 53 años, pero la diseñaron en la eternidad. Yo no estuve presente, pero el entendimiento que tengo de la fe hace posible como si yo estuviera presente en eso. Pero debo hacer una precisión.
Y es que no podemos ignorar que esa facultad intelectual del alma empieza con los sentidos. Por eso el apóstol empieza con el mero leer. Y es que no podemos ignorar que esa facultad intelectual del alma, dije, empieza con los sentidos. En tanto el alma está asociada al cuerpo. Por eso dice que en esto todo tiene que empezar leyendo, que es el punto de partida. Que la lectura de la palabra sea el detonador para que esos hechos eternos sean procesados de nuestro entendimiento, y aunque sean cosas que sucedieron en la eternidad, se conviertan en nuestro presente. Alabado sea Dios. Ahora mire, hermano, yo sé que este mensaje puede ser difícil para ser asimilado por algunos, pero ¿qué quiere que haga? El apóstol ha trazado una ruta para ministrar a los creyentes de la iglesia, de esa iglesia. Pero ¿cuál es la razón? La razón es que en Éfeso, los hermanos de Éfeso, y creo que existen muchos Éfesos en el mundo, tenían una manera de pensar defectuosa sobre las cuestiones de la fe. Y pensar de manera defectuosa sobre la fe es lo mismo que malentender la fe. Y usted no tiene derecho a malentender esto. Y cuando el creyente malentiende la fe, las conclusiones a las que llegue, a las decisiones que toma, a lo que diga, serán también decisiones defectuosas. Y de esa manera vivirá la vida cristiana con esa deficiencia. Pero lo peor de todo, escúcheme bien, jamás podrá arraigarse en la fe. Siempre será un creyente que ande trastabillando, que casi se cae, que no se cae, que hoy se puso tantito de pie. No. Tenemos que construir creyentes de larga duración, que los encuentre usted hoy y los encuentre dentro de 10, 20 años y ellos sigan de pie, arraigados en la fe. Exige conocimiento de la fe. Pablo les dice que por esa causa dobla sus rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, Pablo? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjese bien, el ser corroborados. Pues tenían un entendimiento muy flaco, muy defectuoso en la fe. En lo personal me entristece, porque hay creyentes muy lindos, buenos hermanos, pero que no han sido enseñados en estas verdades profundas y divagan en su manera de entender las cosas. Hay una flaqueza en el entendimiento. Pero Pablo ha dicho corroborar, y yo digo, ¿y qué cosa es corroborar? Y hago esa pregunta porque precisamente a partir de aquí se abre el camino para llegar al hombre interior con la información. Alabado sea Dios. Porque Pablo ha dicho que en el hombre interior, entonces, nos abrimos camino para llegar con todo ese paquete de información preciosa de la fe hasta el hombre interior. Y vea qué interesante. Corroborar esas fuerzas al débil, al desmayado, al enflaquecido. Ahora, no olvide que el apóstol
está hablando de el entendimiento, de la flaqueza del entendimiento, de la manera tan debilucha de entender estas verdades eternas. Y esa palabra de corroborar tiene una segunda acepción, que es la apropiada para este caso específico. Y significa, fíjese bien, dar mayor fuerza a la razón con más información. Porque usted no puede sacar y decir que la razón no sirve en estas cosas, sino cómo reflexiona, cómo entiende, cómo procesa. No acepto la tesis, eso de que usted solo créalo, no, entiéndalo también. No, que porque la razón y la fe no se quieren. ¿Quién dijo eso? Si la fe y la razón vienen de Dios, son hijas de Dios, son hermanas. ¿O acaso Abraham no iba pensando cuando iba a sacrificar a Isaac? No iba razonando. ¿Qué iba razonando? Qué poderoso era Dios para levantarle a su hijo entre los muertos, si se lo dio siendo Sara anciana y estéril. Y en ese razonamiento él dijo: yo cumplo lo que Dios ha dicho, que al cabo yo sé que de los muertos me lo levanta. No me diga que eso no es razonar. Ningún creyente debe tirar al bote de la basura la reflexión, porque eso nos convierte en verdaderos indigentes de la fe. Donde es enriquecer el entendimiento con información. Y cuando eso se logra, la opinión que los creyentes llegan a tener de su vida en Cristo será más propia. Pero espéreme, ¿con qué quiere enriquecer el entendimiento de los creyentes el apóstol Pablo? Lo dice: con las riquezas de este misterio. ¿Cómo? Pues reflexionándolo, poniendo la información ante nuestros ojos. Como eso de que nos eligió desde la eternidad, o saber que pensó en nosotros desde tiempos inmemoriales. Y cuando yo pienso en eso y lo razono, me alegro, me siento afortunado de que Él me haya dado la salvación. Entonces no me vaya a decir usted que eso no cambia las opiniones tan absurdas que a veces tiene el creyente sobre esta fe. Pues precisamente eso es darle datos a la razón para fortalecer lo que piensa, y de esa manera, al pensar, empieza a entender. Y diré algo más, que el griego, y uso mucho lo del griego porque fue escrito en griego, en el griego koiné, del pueblo, el común, y es tan enriquecedor porque entendemos tantas cosas. Pues el griego dice que corroborar es fundir. Tómele aprecio a esto. Y en este caso es igual a decir, o que el apóstol esté diciendo, que estas verdades, que esta información llegue hasta fundirse con el hombre interior y que lleguen a ser una cosa con él. Ese creyente es un creyente de larga duración, porque tiene adentro, en el hombre interior, está bien enterado. Por eso agrega que eso solo puede hacerse con la potencia del Espíritu, puesto que es el único que escudriña lo más profundo del corazón. Y es allí donde estas verdades preciosas se deben consolidar. Y cuando se hacen una sola cosa en el hombre interior, lo que el hombre interior vea es justamente eso. Y los creyentes se hacen estables. Creyentes, yo tengo una manera de decirlo, creyentes que le crean al Señor cuando nadie le quiera creer,
y que lo esperen cuando nadie lo quiera esperar. Ningún creyente que esté consolidado, le garantizo que ha dejado de esperar que el Señor venga por su pueblo. Esos son la clase de creyentes que duran toda la vida. Por eso el hombre interior, dice Pablo, tiene que estar muy enterado. De tal manera, mis hermanos, de tal manera que ha de ser desde el hombre interior, desde donde se establecen las cosas que el creyente practica y que el creyente expresa. ¿Cuántas veces escucha usted a los creyentes, a los hermanos decir cada barbaridad? Porque no están enterados. Y yo anhelo también que cada creyente sea un verdadero conocedor de esta fe encantadora, para que la enseñe con ese encanto y esa riqueza y el alma. Y ese creyente llegará a ser el llamado creyente maduro en Cristo. Y es entonces este creyente, solo este creyente, el que llegue a ser útil para la iglesia. Como decía yo en una ocasión, en 1 Corintios 13, implica que existen los creyentes no útiles, porque no construyen la iglesia. Así que observe cómo el apóstol ha ido diciendo que hay que escalar. Quería que los creyentes de Éfeso escalaran, no en su salvación, ya eran salvos. Él busca escalarlos a una vida cristiana, de gente entendida. Porque hay opiniones de los creyentes que más bien parecen una herejía y desperdician las riquezas de este tesoro. Por eso dice, para que podáis entender. Y yo digo, el apóstol es muy deliberado en el uso de cada palabra. Las escoge para derramar sus ideas. Aunque lo más propio, debo decir, y honrar al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo el que escoge cada palabra, y escogió el orden en que habría de ponerlas Pablo. Pero él fue el medio. Pero avancemos en ese entender. Ese entender es seguido luego por otro paso de mayor nivel, que es el comprender. Y habrá uno más alto, que será la palabra conocer. Eso es trabajar el alma, que es allí donde se madura la fe. Y viene la pregunta, ¿y qué es entender? Desde este instante me doy cuenta que lo que el apóstol buscaba era lograr en los hermanos un creer consciente. Qué preciosos son los creyentes que no creen por emocionalismo, sino que son creyentes conscientes de quién ha creído. Porque la fe en Cristo no es algo oscuro, abstracto o difuso. El creyente maduro es el que cree, pero con una mente muy clara. Nunca será el creer por un mero creer. Por eso toma a los efesios, a los que decían que buscaban crecer, y pone frente a sus ojos que ese crecer en Cristo no debe ser una fe de superficie, porque esa fe no dura, ni una cuestión meramente emocional, sino un crecer que echa mano de toda la información de los hechos de este misterio, los procesa y los hace anidar muy adentro del alma. Y cuando ese hombre, ese creyente, tiene profundo en el hombre interior, fundido en los tiempos de angustia, ese creyente
sacará fuerzas de allí para seguir de pie. Y jamás andará a salto de mata. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que al fin Él me levantará sobre el polvo. Pero vayamos por más en esta palabra. Entender significa lo mismo que cuando usted toca algo. No sabe lo que es, pero sabe que ahí hay algo. Le ha tocado meter sus manos abajo del agua, llegar a una covachita y de repente toca algo y retira su mano instintivamente. No sabe qué es, pero sabe que ahí hay algo. Hace años yo toqué esta carta y pensé, no sé qué sea, pero aquí hay algo. Y entonces debo ir más a fondo. Y precisamente es entender que es saber que allí se toca algo. Pablo se trae algo entre manos. La palabra trae algo. Por el momento no sabemos qué es, pero sí sabemos que hay algo. Ese es el conocimiento primario. No se sabe qué es, pero investiga qué hay. El apóstol diría gozoso, entonces he logrado mi objetivo. Pues si se ponen a leer, nacerá en ellos la intención de conocer mucho más de lo que saben por el mero leer, y llegarán a comprender qué es lo que hay en este misterio. Y motivados por la lectura, los pone Pablo en dirección al crecimiento. Y cuando el creyente va entrando a estas verdades, despierta mucho más su amor por el Señor Jesús, porque empieza a comprender con más claridad toda la hazaña que Él logró para darnos salvación. Cómo me emociona. Perdone que me haya detenido en este verso 4, pero eran de esas cosas que dejamos en el camino y no quiero avanzar sin darle importancia. Pero leí los últimos versículos del capítulo y ahora acompañaremos al apóstol al versículo 18. Desde el 16 es precioso, y a partir de aquí se hace más exigente el apóstol. El creyente ha sido corroborado. Ha habido en él una renovación de su mente. Y ahora tendrá una nueva manera de ver las cosas, de pensar la fe, de entender la vida cristiana, de opinar. Porque estaba condicionado a pensar a la manera como pensaba en su vida sin Cristo. ¿O no dice Pablo, renovaos en el entendimiento? Algo así como saca las premisas viejas que tienes en la mente, con las cuales llegas a conclusiones, y mete nuevas, para que tengan nuevas formas de pensamiento en la fe. Y así empieza a formarse el creyente útil, el que está arraigado, el que está fundado, cimentado, el que tiene raíz, el que edificó sobre la roca. Pero vea, ¿para qué quiere que madure la fe? Para que seáis plenamente capaces. Ahora habla de capacidad. Para comprender con todos los santos. Esto implica, no puede haber ningún creyente ignorante en esta fe preciosa. Para que podáis comprender con todos los santos. Ser capaces. ¿Y qué es ser capaz? Significa tener espacio suficiente donde pueda usted poner más cosas. Un creyente que no está limitado, que es lo mismo cuando Jesús le dijo a los judíos que sus palabras no cabían en ellos. Ahora exige que si quieren avanzar, deben alcanzar capacidad suficiente para comprender con todos los santos.
para que usted como creyente no se quede estancado toda la vida en el mero ir y venir al culto. No. ¿Y qué es comprender? Usted recuerda cuando, sin saber qué era, percibió que había algo allí que usted no comprendía. Y entonces usted vuelve a meter su mano y empieza a palpar y empieza a rodear el objeto y empieza a decir, creo que aquí hay una taza. Sí, aquí le estoy agarrando la oreja. Y entonces eso que no sabía lo empieza a comprender, porque implica rodear. Y entonces cuando usted ha hecho eso, está listo para comprender. Donde comprender es rodear una cosa por todas sus partes, para comprender con todos los santos. El INDE es una iglesia donde los creyentes entienden la fe. Muchos creyentes dicen, y no lo acepto, en cierto sentido hasta muy santuchones, no, yo no necesito conocer tanto. Pues dígaselo a Pablo, y si lo convence, viene y me dice, porque eres el que dijo que teníamos que conocer a plenitud. Pero ¿qué es eso que deben comprender todos los santos? Dijo, la anchura, la longitud, profundidad y altura. ¿Cómo habla de dimensiones? ¿Está hablando de una construcción? Las dimensiones que corresponden al templo espiritual de Dios, donde cada creyente es piedra viva. Le pedí esas palabras a Pedro. Por eso la palabra comprender en griego implica lo que se extiende, lo que abarca. Se extiende el entendimiento de ese creyente. Abarca demasiada, suficiente información para que el hombre interior esté consolidado. Y no olvide que está escribiendo judíos y gentiles para acabar con una disputa. ¿Y cuál sería la señal más evidente? Que han alcanzado el nivel de los que comprenden. Cuando desaparezcan esas disputas en el cuerpo de Cristo. En la iglesia está llena de disputas, de rencores, de resentimientos, a veces discusiones hasta por los puestos. No, señor, si la iglesia no es un lugar para estar en paz, entonces ¿dónde, en qué sitio se puede uno reunir para estar en paz? Cuán agradable es la congregación de Jehová, dice. Cuán agradable la reunión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pablo dice, cuando se acaben las disputas entre los creyentes, pues no podrían comprender el amor de Dios si no mostraban que ahora comprendían el amor que Dios tenía a los gentiles. Deficiencia judía. Pues cuando se comprende el amor de Dios, las disputas se ven como cosa innecesaria. Y luego cierra esto en el verso 19. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Y qué es conocer? Mire, significa, en su raíz significa envejecer. Es investigar alguna cosa por el ejercicio de las facultades pensantes. Es investigar a profundidad la naturaleza de algo. Es más que entender, es más que comprender. Es lo que se descubre con reflexión. El creyente debe tener práctica en la reflexión. Los que están impuestos por el ejercicio, dijo Pablo, no casual. Y la reflexión constante que envejece por el ejercicio de esa facultad. Los que por la costumbre están ejercitados a eso. ¿Y a qué se llega? El apóstol responde con una paradoja. Lo que podemos llegar a conocer es que su amor excede todo lo que podamos llegar a conocer nosotros. ¿Y eso qué? Para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Llenos cada uno según su capacidad. Llenos hasta alcanzar la plenitud de Cristo, que es aquello de llegar a ser como Él es. ¿Cómo podríamos alcanzar esa meta ignorando la fe preciosa y el misterio?
¿Qué tan lejos estamos de esa posición? Sin duda, hermanos, Pablo sabe que lo que ha dicho podría desanimar a algunos, pensando que era una meta inalcanzable. Por eso termina diciendo, sí, pero aquel que es poderoso para hacer las cosas. Es decir, el alcanzar el conocimiento no solamente es un intento nuestro, un anhelo nuestro, sino que hay una participación del Espíritu Santo que hace posible que el creyente crezca. Espero en Cristo Jesús que estas ideas que he planteado tengan significado, pero a síntesis diría, no a la ignorancia de los creyentes en la fe. No, señores, nuestro pueblo, las iglesias de Cristo, tenemos que ser gente que conozca esa fe preciosa y nadie lo anda moviendo cada rato. Creyentes que duren mucho, hermano Isaí, creyentes de larga duración, creyentes que duren hasta que Cristo venga. Que el Señor me lo bendiga, hermano pastor Isaí, y espero haber sido útil en esta participación. Gloria al Señor, le agradecemos su fina atención en esta enseñanza maravillosa, como decía el pastor, construyendo creyentes en la fe. Tenemos un arsenal bastante fuerte de riquezas en gloria y que el día de hoy también son bien efectivas para nuestra vida. Queremos saludarle a usted que ha estado en comunión, ha estado en contacto. Saludamos a nuestra hermana Marta Vázquez desde Monterrey, saludando al pastor Natividad Ramos, dando gracias a Dios por su vida y también orando por él. Queremos agradecerle, será hasta este próximo viernes. Si Cristo de la Gloria no ha regresado, aquí estaremos. Si ya vino, pues no habrá programación, pero esa es la esperanza del cristiano. Bendiciones, les saluda el pastor Isaí Ramos una vez más, gracias. Ya será el próximo viernes cuando estaremos escuchando la continuación de la carta a los Efesios. Gloria sin fin, y esta será
sin ha de ser. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.